quizás ustedes sepan de casos de gente que le haya subido la cuenta de la luz en los últimos meses, y eso es consecuencia de, bueno, de malas prácticas de las empresas principalmente, pero es consecuencia, pensando en algo un poco más aterrizado, de cómo se mide el consumo de luz en su casa, ¿bien? Que eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, ¿bien? Entonces en su boleta aparece boleta electrónica, bla, 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 esta es la parte burocrática, ese es el root, que es el identificador de la empresa, aquí aparece el número de cliente, que es un identificador único que tiene cada casa o cada subdivisión de una casa, ¿okay? Entonces en tu casa van a tener, por ejemplo, un número de cliente. Tiene una fecha, aparece el nombre, dirección de envío, dirección de suministro, bla, y aparece el total. Entonces, el número de cliente es un identificador que, como dice aquí, con él puede acceder a los datos de su suministro y tenerlo siempre a mano. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir a pagar mi boleta, por ejemplo, aquí, voy a ir atrás, yo tengo un número de cliente y ese número de cliente yo lo pongo acá. Por ejemplo, pago en línea. Si es que ustedes quisieran hacerlo. Intenté rescatar la boleta de acá, pero no pude, no sé por qué me decía ocurrido un error. Entonces, ese, por ejemplo, es mi número de cliente y aquí pongo ingresar. Y mi cuenta se encuentra sin deuda, bien, porque pagué al día. Pagué a mediados de julio y pagué eso. Pago 9 lucas de luz en esta casa. Somos 2 personas. ¿Qué pasó? Ah, desapareció el anterior, perdón. Entonces, eso se puede hacer con el número de cliente. ¿Qué más aparece ahí? El total a pagar, la fecha de vencimiento. Eso significa que si no pagan en esa fecha pueden meterse en problemas, pero afortunadamente con el... que esto no les preocupe en estos momentos porque se han promulgado leyes que permiten demorarse con eso y no verse afectados por corte de servicio. Ya, pero entonces aquí está lo que yo quería ver, que era más bien en detalle, qué es lo que va en el precio. Y si se fijan aquí, lo más caro es la electricidad consumida. Hay otros cargos base, como por ejemplo aquí aparece arriendo del medidor, que el medidor, por mucho que lo provea la empresa y lo está haciendo, le está haciendo un servicio justamente a la empresa, ustedes tienen que pagar por eso. ¿Por qué? Porque así funcionan los monopolios. Ustedes no pueden escoger otra empresa de la luz, entonces tienen que acogerse a todo lo que les cobra esta misma empresa. Pero en fin. Aparte hay administración de servicio, transporte de electricidad y la electricidad consumida, que es lo que está acá, que aquí aparece cuánta electricidad, cuánta energía eléctrica se consume en su casa. Y este es el número más importante. Aquí Tamara dice, tengo 3 boletas. Octubre 2019, 52.000, en mayo 110.000, en julio 148.000. Un montón de plata, sí, carísimo. Ya, a eso voy a llegar. ¿Cómo es que se calcula entonces cuánta electricidad consume? Y eso justamente lo hace el medidor que, como se imaginan, su nombre lo dice, mide. Bien, ustedes también en sus casas deben tener medidor de agua, que eso mide cuánta agua consumen en su casa. Y si es que tienen gas natural por cañerías, también deben tener un medidor de gas. Que en las casas son estas cositas que están afuera por lo general. Yo me acuerdo mucho que en la casa de mis abuelos estaba el medidor de agua muy a la vista y otras casas que están en el antejardín cubiertos por una estructura de cemento. El medidor de la luz, esta estructura metálica que está pegada a la muralla por fuera, por lo general. Bien. Ajustes, bla, 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 ya. Bien. Este ajuste para facilitar el pago en efectivo ocurre cuando ustedes justamente van a pagar en efectivo para no trabajar con monedas tan chicas. Bien. Entonces aquí aparece qué significa lo que están pagando, el consumo en el mes actual. Entonces el medidor justamente lo que hace es mide cuánta energía eléctrica pasa por él mismo, ¿ok? Cuando ustedes, por ejemplo, no tienen nada enchufado, si es que no tienen nada enchufado y tienen todas las ampolletas desconectadas, no va a estar pasando nada de energía por ningún enchufe ni ninguna conexión eléctrica, ¿bien? En el momento que ustedes enchufan algo, por ejemplo, piensen que yo voy a enchufar mi equipo de música y no lo voy a prender, aún así hay algo de energía pasando a través de él, ¿bien? Porque mi equipo de música tiene una luz piloto, que se llama las lucecitas rojas, por ejemplo, que quedan encendidas en los aparatos eléctricos. Si ustedes tienen un televisor, probablemente también tenga una luz piloto.
¿Qué más tiene luces piloto? A veces los computadores, por ejemplo, si es que están cargados completamente, van a consumir un poco de energía si están enchufados porque al lado del conector de electricidad, por ejemplo, puede haber alguna lucecita, entre otras cosas así. Entonces, como dice acá, existe un detalle de lectura que, bueno, cada medidor parte en cero y a medida que va pasando el tiempo va acumulando cuánta electricidad ustedes consumen. Entonces el medidor, que aquí tiene el tal número, ve cuánto es la lectura actual de energía y le resta la lectura anterior y por eso hace una diferencia de cuánto ustedes consumen en el mes. Y voy a explicar ahora qué significa este número de kilowatt hora. Entonces, el medidor tiene un conteo de cuánta energía se consume, cuánta energía eléctrica se consume, porque se consume en una casa, y para calcular cuánto se debe cobrar, hace una diferencia entre el consumo de este mes y el consumo anterior. Bien. Pregunta aquí, ¿los cargadores de teléfono no gastan energía si los dejamos enchufados o no? Algunos los más pencas. Si ustedes, por ejemplo, esperan a que haya mucho silencio y le acercan la oreja y escuchan un zumbido o un chirrido livianito, va a consumir energía. Va a ser muy, muy poca, va a ser menos que una ampolleta, que son las cosas que menos consumen energía en la casa, pero sí, definitivamente sí sí va a consumir energía. Bien. Este consumo se calcula en una unidad media rara, que es el kWh. Bien, ahora pregunta para ustedes, ¿qué creen ustedes que significa ese kWh? Hagan repaso, recuerden que hay una parte de esto que le puedo decir que W es de watt, pero el K y la H, ahí me gustaría que ustedes pensaran qué significa. Es algo, watt algo. Y ahora les voy a enseñar cómo también se transforma esto a energía. ¿La W siempre es watt? Sí, la W siempre es watt. Muy bien Camila, muy bien Ariel. Es lo que significa kilowatt hora. O sea, ¿cómo se escribe así? Muy bien. 1000 watts multiplicado por el número de segundos en una hora. ¿Por qué se usa esta unidad? Dado que watt es una unidad de potencia y un watt es igual a un joule dividido en segundo, al multiplicar por segundos tenemos joule, que es una medida de energía. Bien, entonces se puede calcular la equivalencia, que lo voy a hacer ahora. La equivalencia entre kilowatt hora y joule es la siguiente. 1 kilowatt hora son, por ejemplo, 1000 watts por hora, porque kilo significa 1000, que es lo mismo que 1000 watts por el número de segundos que hay en una hora. Y en una hora hay 60 por 60, 3600 segundos. Y eso es entonces 3.600.000 joules. Bien, o sea, un kilowatt hora son 3.600.000. ¿Lo anoté bien? Sí. Joule. Para que se hagan una idea, una persona de 70 kilos caminando
a 1 metro por segundo, tiene una energía cinética de, ¿cuánto sería esto? 35 joules. La energía también se puede comparar con otras cosas, como por ejemplo cuánta energía se necesita para calentar una taza de agua, pero no nos vamos a meter con eso, ¿ok? Vamos a dejarlo al menos en esta analogía. Si ustedes quieren buscar más, adelante. Eso de cuánta energía se necesita para calentar una taza de agua de 20 a 100 grados Celsius se hace con materia de segundo medio, de termodinámica. Para eso necesitan saber calor específico del agua y otras cosas así, pero con eso no vamos a meter mucho. Quizá, perdón, más adelante, para quienes les interese dar la prueba de transición a la Universidad de Ciencias, podamos hacer un repaso de física de primer y segundo medio. No sé. Bien, primero terminemos con lo que considero que es más importante de la física de cuarto medio, porque hay gente que sé que va a dar la prueba de transición de física, así que tienen que tener esta materia. Bien, entonces, habiendo dicho eso, así es como se calcula cuánto ustedes consumen, perdón, sí, así es que se calcula cuánto ustedes tienen que pagar. Por ejemplo, aquí dice kilowatt hora, tanto, entonces aquí hay 73. Entonces, en la boleta de ejemplo que ustedes pueden encontrar en este link, ¿cómo era? Ahí sí, ya. Este link, el consumo del mes es de 73 kilowatt hora, 73 kilowatt hora, lo que equivale a un consumo de ¿cuántos joule? Entonces hay que multiplicar 73 por el factor de conversión, que es 3.600.000, y esto es muy grande, así que no lo voy a hacer yo, lo voy a hacer mi celular, que no sé dónde lo dejé. Ustedes pueden hacerlo por su cuenta. Esto va a ser tutum, calculadora. $73 por 36, 2.628. 2.628 y después todos los ceros. Joule. O sea, estos son 262 millones de joule. Eso es una cantidad de energía bastante grande. Bien. Ya, ahora, ¿cómo se mide esa energía? Bueno, el medidor quizás ustedes lo hayan visto, pero cuando están... Bueno, no sé si es que quienes de ustedes viven en casa tengan acceso, quienes viven en casa tienen acceso un poco más fácil a estos medidores. Quienes viven en departamentos tienen que hacer el manso jaleo porque tienen que ir a pedir las llaves de la sala de los medidores a conserjería, ir a verlo. Pero en un medidor siempre hay una ruedita que va dando vuelta. Entonces, siempre que pasen electrones por el cable, porque recuerden que eso es la corriente eléctrica, electrones moviéndose por un cable, van a empujar un poco esa ruedita y eso va a permitir medir cuántos electrones van pasando y por lo tanto cuánta energía va pasando. Recuerden que esta energía eléctrica es, al final de cuentas, energía cinética de los electrones que se están moviendo por los cables. Entonces, dentro del medidor se puede ir viendo, en un medidor se puede ir viendo cómo esta ruedita va girando, al menos en los medidores antiguos. Los medidores inteligentes, no sé cómo será. Y eso entonces le va indicando al medidor cuánta energía ha pasado. Entonces, eso permite que el medidor se compare la lectura anterior con la lectura actual. Y hay gente que de hecho va a las casas a medir el estado de la luz, ¿ok? No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, bueno, antes de la época de pandemia, no sé si a alguien de ustedes le ha tocado atender, a quien se le dice tomar el estado de la luz o tomar el estado del agua. Claro, aquí por lo que me dice Ariel, se supone que iban a mandar a cambiar todos los medidores a unos nuevos, que se supone que no eran hackeables, porque los medidores antiguos se pueden truquear para que queden pegados en un consumo promedio en el mes y bueno, yo no sé cómo se hace, así que no les voy a contar cómo se hace, pero si ustedes, probablemente ustedes lo hayan visto. Bien, pero
Eso me acuerdo que fue polémico porque se supone que ese cargo iba a ser traspasado a los usuarios, pero al final no se podía hacer. Ah, sí, ese era el truco. Gracias, Ariel. Ya, pero en fin. Entonces, en la boleta también viene el consumo de los últimos meses. Ahí estaba, perdón. Antes de eso. Entonces va una persona a tomar el estado de la luz y esa persona hace la lectura. Eh, Porque es imposible, a diferencia de otros servicios como por ejemplo Internet, donde ahí te pueden medir cuánto tráfico de Internet tuviste, es imposible medirlo desde la central porque a cada departamento llega, y esto es una simplificación bien grande, llega un solo cable con mucha corriente y de ahí se separa a todas las casas como si fuera un pulpo. Entonces es imposible separar en los consumos de cada una de esas casas y por lo mismo tiene que ir alguien a tomar el estado o a ver el medidor. Porque al parecer es muy complicado conectar el medidor a internet y bueno, no sé. Pero se podría hacer en principio. Si a la empresa le interesara un poco más tener un servicio medianamente decente, le podría instalar internet a cada uno de los medidores y que eso vaya reportando automáticamente. Quizás eso es lo que hacía alguno de los medidores inteligentes, no lo sé. Pero en fin, el consumo, entonces también aparece en esta boleta, aquí aparece si se fijan como kilowatt hora, y aparece separado por meses. Entonces en la boleta aparece comparado cuánto consumieron ahora, cuánto consumieron comparado con el mismo mes del año pasado, y por eso aparecen los últimos 13 meses, y aparece también comparado con el mes pasado directamente, aparte de todos los gráficos que aparecen ahí. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué estaban apareciendo tantos cobros absurdos, ridículos en las... Sí, perdón. Tantos cobros ridículos en las cuentas de la luz. Para minimizar la gente que anda en la calle, estas compañías decidieron no mandar gente a que hiciera la medición de estos estados. De hecho, déjenme ver si es que tengo el correo por acá. No me acuerdo si es de Enel o de la otra tienda. Aquí en... Ya, por ejemplo, aquí tengo el caso de Aguas Andinas, ¿ok? Pero también lo ha hecho otras empresas. Entonces, de la cuenta del agua te piden que se informen la cuenta del medidor, que cada usuario informe cuánto es la lectura del medidor. Ya, pero ustedes se imaginarán que hay poca gente que pueda hacer eso, sobre todo a quienes vivimos en departamentos, que la mayoría de los millennials, como yo, no quieren comunicarse con nadie, entonces no van a ir a pedirle a la conserjería que vayan a abrirle la llave del medidor, bla, bla. Entonces, estas compañías instalaron un sistema automático que les calcula, entre comillas, el consumo, aproximándoles lo que han consumido en los otros meses y en meses similares. Y cosa que no es tan cierta porque efectivamente al estar más tiempo en la casa ustedes pueden gastar más luz en algo. ¿Okay? Por ejemplo, yo antes cargaba mi teléfono, mi computador en el colegio, no estaba todo el día acá. Mi esposa iba a la universidad, entonces también salía, no estábamos con tanto tiempo en la televisión prendida acá o con los computadores enchufados, entre otras cosas. Entonces era esperable que la cuenta de la luz subiera un poco. Pero lo que pasó fue que una de las cosas que pasó fue que este reajuste, o en realidad con el promedio no consideraba estas cosas y cuando la compañía de luz se dio cuenta, mira, entonces está pasando todo esto, tendríamos que hacer algo para reajustarlo, metió todos esos cobros juntos en una sola cuenta y algunas personas le estaban cobrando el reajuste no solo un mes, sino que de muchos otros meses. Entonces pasó esto que las cuentas de la luz se duplicaron o triplicaron, incluso en algunos momentos. Bien. Entonces, por lo mismo han pasado casos como el que comentaba Tamara más arriba, que la cuenta de luz se le duplicó y se le triplicó, entonces en un poquito de tiempo. Y esos son entonces de los indicadores más importantes que aparecen en la cuenta de la luz. Hay otro que aparece acá y que aparecen datos del suministro que dice, por ejemplo, potencia conectada 5.0 kilowatts.
Quiere decir que esa es la potencia máxima que aguanta la instalación eléctrica que está en su domicilio. Si ustedes hacen la suma de todos los aparatos electrónicos que tienen conectados en su casa, funcionando simultáneamente, también pueden darse cuenta si es que están cerca más o menos del máximo o no. Típicamente los que más consumen electricidad y los que hacen que de repente algunas conexiones eléctricas que estén eh, que no estén configuradas de manera óptima se caigan, son el hervidor o el microondas. Bien, ahora bien, yo no, cuando llegué al colegio el año pasado lo estaban arreglando, pero en el año pasado el colegio se supone que también tenían este problema, en que si se conectaban muchas cosas se caía la instalación eléctrica. Porque, claro, ahí lo que pasaba es que había muchos computadores conectados en la sala de computación, muchas luces encendidas, gran parte del tiempo innecesariamente estaban los microondas del casino. Había 3 refrigeradores, 2 en el casino, uno en la sala de profes. ¿Qué más? No sé si la conexión eléctrica del kiosco sale de la casa de la señora del kiosco o salía del colegio, pero claro, como dice ahí su compañero, se sobrecargó. Entonces, intenta sacarle más energía de la que puedes a tu conexión y eso hace que se caiga la conexión. También en parte por una medida de seguridad. Bien. Eso es común en las casas, es común en las casas, sobre todo en las que están hechas desde cero, entre comillas. Hay gente que hace sus casas, no sé si ustedes viven en gente que hace, o sea, en una casa que la hayan hecho, personas que viven ahí mismo, no que sean parte de un condominio u otras cosas así. ¿Cómo se sabe cuánto es el máximo? Aquí en la boleta aparece, en esta parte de datos del suministro, y aparece potencia conectada 5 kilowatts. Entonces, más que eso, es dañino. De todas maneras, es recomendable que tengan un rango para que no se acerquen peligrosamente a esto. Bueno, y después aparecen cosas más fomes como lugares de pago, etcétera. Bien. Eso es en cuanto a la boleta de la luz. Si es que ustedes tienen una, pueden buscar si es que efectivamente aparece esto mismo o no. Pero esto es una genérica de Enel, así que deberían tener todo lo mismo. El vínculo está acá, así que en estos documentos, así que lo pueden revisar. Ariel dice, en la casa de mi abuela en el campo pasa eso, saltos los automáticos cuando se conectan muchas cosas. Claro, eso es algo bien interesante, que creo que podemos cerrar la clase con eso. Les voy a mostrar el, eh, el panel que está dentro de sus casas para que sepan para que sepan qué es lo que ocurre. Ya, entonces, para cerrar la parte de la boleta, lo que ocurre es que entonces en la boleta se usa esta unidad de energía para indicar cuánto es el consumo de energía eléctrica, el kilowatt hora, y aquí encontramos cuál era eh, se me fue la palabra. La relación, no es esa la palabra que buscaba. La equivalencia, perdón, eso es lo que estaba buscando, entre kilowatt hora y joule. ¿Ok? Se usa kilowatt hora porque quedan números mucho más chicos que son fáciles de trabajar. ¿Ok? Y aquí apareció una comparación, y en la boleta de ejemplo que aparecía el consumo más de 73 kilowatt hora, lo que equivale a un consumo de esto. Bien. Y ahora vamos a saltarnos a la parte del panel. Yo voy a parar acá la compartida de pantalla. En sus casas debe haber un panel como esto, ¿ok? Yo estoy aquí en mi departamento y está justo en la entrada de mi casa. Bien, ustedes pueden ir si es que quieren a ver ese panel. No metan mucha mano, espero que no metan mucha mano, pero seguramente han visto a alguien, parte de su familia, metiendo mano en este panel. Entonces se abre y tiene algunos de estos switches que hay gente que le llama justamente los automáticos. Entonces, cada uno de estos paneles debería haber en la parte de adentro un indicador de qué es lo que hace cada uno de estos. Y ahí aparecen algunas cosas más técnicas que les voy a explicar en un momento. Bien, entonces, este panel lo que hace justamente es una llave, entre comillas, de la luz o un interruptor para toda su casa. No solamente como tenemos interruptores de la luz que funcionan para una ampolleta, por ejemplo, este es un panel para toda su casa. Yo vivo en un departamento que es más o menos chico, entonces solamente tengo 5 switches que están numerados acá. Dicen PD1, 2, 3, PD1 y después 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa PD? No tengo idea. Bien, pero sé cómo funciona al menos. Entonces está este que es el principal,
que está separado de los otros que son más chiquitos, que este es el switch maestro. Con este, si es que yo lo bajo, se corta toda la luz de la casa. Y obviamente no lo va a cortar porque si lo hago, se va a desenchufar, o sea, se va a apagar el router y moriría entonces esta videollamada. Así que eso no lo vamos a tocar. Bien, y de hecho ahí está. Ah, bueno, eso significa PD, protector diferencial general. Bien, que de hecho está en la descripción que estaba ahí en la tapa. El mío no tiene tapa, se me rompió. Pucha. La idea es que esto tenga tapa para que no lo pasen a llevar por accidente, ¿bien? Porque eso puede significar que tengan algún problema. Luego dice número 1, 2, 3, 4, que son los distintos switches que están acá. Uno dice alumbrado departamento, eso quiere decir que son todos los interruptores de la luz. Bien, entonces si es que yo bajara esto, no haría nada, ¿cierto? Esto le pregunté a la Claudia si es que está usando alguna luz. Entonces este, por ejemplo, lo puedo bajar sin problema y lo que hace es que apaga las luces de mi casa. Entonces, por ejemplo, voy a encender una luz que está acá, ustedes pueden haber notado el cambio, y si yo bajo esto, va a apagarse esa luz sin haber tocado el interruptor de la luz, porque esto lo que hace es que apaga, entre comillas, todos los interruptores de la luz de la casa. Los otros son enchufes de departamento, o sea, todos los enchufes. Si bajo ese, obviamente se desactiva el enchufe del router, así que se cortaría el wifi y, como les dije, se cortaría la llamada. Y los otros dos son enchufes cocina y enchufes lavadora y calefón. Los enchufes de la cocina están aparte porque en la cocina están algunos, bueno, está uno de aparato eléctrico que necesita tener suministro energético constante, que es el refrigerador, ¿bien? Entonces están separados por motivos que yo les voy a explicar, y el último es enchufe lavadora y calefón, que en mi caso el calefón es eléctrico, entonces yo no necesito ir a encenderlo con un fósforo, sino que siempre que yo abra la llave del agua caliente, el sistema interno del calefón va a encender y voy a tener agua caliente sin necesidad de prender el calefón. Bien. Entonces, ¿por qué están separadas estas cosas? Porque si es que hay un cortocircuito, y un cortocircuito se le llama a algún suceso eléctrico que haga que la corriente eléctrica corra sin resistencia, casi. Por ejemplo, si ustedes meten, pucha, quiero darles un ejemplo, pero no quiero darles malas ideas. Por ejemplo, si es que metieran un tenedor al enchufe, por ejemplo, ¿okay? Por favor, no lo hagan, no lo hagan en ninguna circunstancia. Pero si ustedes hicieran eso, lo que pasaría es que el tenedor, al ser de metal, le va a pasar corriente de manera muy fácil, entonces va a correr una cantidad ridícula de energía por dentro del tenedor, más de lo que la conexión eléctrica podría sostener. Entonces lo que va a pasar es que este tablero va a detectar eso y va a hacer que se caiga uno de estos automáticos, ¿bien? O que salten los tapones. Si es que ustedes hablan con alguien de mayor edad, probablemente van a decir eso, que salgan los tapones o que se salte el automático, ¿bien? Que son justamente estos switches de acá. Y están separados porque en caso de que ocurra uno de estos eventos, va a saltar en este caso, el número 2, que es enchufe de departamento, y va a quedar protegido el enchufe de la cocina. Este no va a bajar y por lo tanto no se va a cortar la corriente, por ejemplo, en la cocina, y por lo tanto mi refrigerador va a seguir funcionando normalmente. ¿Bien? Así que por lo mismo estos están separados para cortarlos en lugares específicos. Bien, entonces en el caso de ustedes en sus casas pueden revisar cuáles son las separaciones que tienen y entender, usando esta lógica, por qué están separados de esa manera. Entonces, veamos. Preguntas acá del chat. Profe, ¿quién es ese botón rojo? Es un botón que dice test, que he sentido mucha curiosidad de qué es lo que hace, pero nunca he buscado qué es efectivamente lo que hace. Pero se supone que tiene que presionarse mensualmente, porque dice test monthly, o sea, testear mensualmente, pero no sé, no tengo idea de lo que es, se lo voy a averiguar. Ustedes también pueden averiguar. Bien. Más preguntas. El tenedor como que lo activa demasiado, claro. Si ustedes meten a un tenedor al enchufe, lo que van a hacer es que la corriente que pasa por el enchufe va a pasar sin resistencia alguna, a diferencia de otros aparatos electrónicos que, como necesitan corriente para funcionar, le ponen cierta resistencia a esta y no pasa tan rápidamente, sino que se le saca una energía a esa corriente eléctrica. En cambio, en el caso del tenedor, no se le saca una energía para algo útil, y la energía solamente se usa para que los electrones anden, y
eso sobrecarga al final su conexión eléctrica y como medio de protección se desconecta por este tablero. Profe, ¿podríamos decir que, por ejemplo, los que pasó en el casino, podría ser que bajaron los interruptores específicos por la sobrecarga? Sí, y cuando esa sobrecarga es mucha, lo que va a ocurrir es que no se va a cortar uno de estos en específico, sino que se va a cortar el sistema completo. Y eso hace que se corte la luz en todo el colegio, o en toda la casa, ¿ok? También a ustedes les puede pasar. Y cuando eso ocurre tienen que tomarse alguna medida de precaución. Probablemente ustedes han visto que hay gente que dice desenchufen las cosas para que no les llegue un golpe de voltaje, que eso puede ocurrir a veces cuando ustedes dan nuevamente la corriente o cuando el suministro de energía está más o menos inestable. Cuando llueve muchas veces también se corta la luz porque fallan algunos cables, o si llueve con viento de repente se golpean algunos cables y se hace cortocircuito, pero a nivel de suministro de corriente. Bien. Tamara dice, ¿se refiere a resistencia como regulador? Sí, justamente eso, la resistencia en un aparato eléctrico, como por ejemplo una pantalla, una tele o un equipo de música, actúa como un regulador para que no pase la corriente tan rápidamente y fría los circuitos de lo que ustedes están usando, o bien regule la cantidad de paso de corriente de su suministro eléctrico. Bien. Eso, jóvenes, eso es lo que tenía preparado para contarles hoy. Espero que hayan disfrutado de esta clase un poco común de física, pero que puedan ustedes haber aprendido más acerca de cómo les llega energía a sus casas, cómo se mide, cuánto tienen que cobrar, y del suministro eléctrico también de su domicilio. La próxima clase vamos a volver entonces con circuitos para ver cosas un poco más complejas, como por ejemplo circuitos con más de una resistencia, qué ocurre cuando se tienen que sumar resistencias o no, y vamos a comenzar a ver un nuevo componente de los circuitos que es el condensador o el capacitor. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, a la gente del electivo nos vemos más tardecito y si no, nos vemos mañana en matemáticas, que estén muy bien.